Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos, tercer noche de esta tercer tanda de la historia de la iglesia con Christopher Matix. Hemos tenido no solamente en esta ocasión unos buenos tiempos, también los otros momentos fueron súper buenos. Hablar y reflexionar sobre la historia de la iglesia, qué tan importante es eso. Y bueno, esta es la última tanda de estas tres secciones y yo le animo a que vea en YouTube, en Comprensión de los Tiempos, los otros videos, los considere, los piense bien, analice, ore, porque eso es una bendición ver cómo Dios hace historia. A veces uno piensa que la historia de la iglesia son los hombres, pero la historia de la iglesia es Dios obrando en los hombres y eso es lo grandioso. Bueno, hoy tenemos nuestra tercera sesión con Christopher Matix y bueno, creo que hoy vamos a hablar de misiones, así que oremos y adelante, Christopher. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo y por esta comprensión de los tiempos y esta bendición de poder llevar el Evangelio, el mensaje de Cristo a las naciones a través de estos medios. Señor, qué privilegio que nosotros estamos viviendo en estos tiempos, poder hacer sonar tu mensaje en las naciones. Señor, gracias por tu presencia, pedimos tu unción sobre Christopher y también, Señor, que nosotros tengamos un oído presto a escuchar la voz tuya, Señor, y a poder ajustar nuestras vidas hacia tus propósitos, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muy buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos en la sesión número 9 y es el último. Y bueno, como siempre digo, historia en la iglesia es algo que me apasiona, me encanta, pero también siempre falta tiempo para contar cuántas cosas más que yo he tenido que pasar por encima nada más. Y les comento que estuve recientemente por Europa filmando una docuserie justamente sobre la historia de la iglesia y me topé con varios historiadores, amigos, que yo estaba viendo para entrevistar, para meter al proyecto, y cada lugar que íbamos me contaron más historia, y más historia, y más historia. Y yo digo, uff, la realidad es que hay más de lo que no sé, de lo que sí sé, y la historia es tan profunda, tan hermosa, tan lleno de inspiraciones, lecciones, errores, pecados, pero la verdad que qué lindo. Una cosa que me marca a mí mucho es que la historia de la iglesia es en cierta forma una continuación del libro de Hechos. Hay algunos libros bíblicos que terminan como en pausa suspensiva o punto suspensivo, como el libro de Jonás, ¿se dan cuenta? No tiene fin. El libro de Hechos es similar y creo que la razón es porque a pesar de que las escrituras y el canon esté cerrado, Dios no ha dejado de obrar. Y nosotros estamos escribiendo el siguiente capítulo de la historia de la iglesia. Y cada vez que mueren algunos de esos grandes o del Antiguo Testamento, o el Nuevo Testamento, nosotros llamamos a ellos la nube de testigos, ¿verdad? Del libro de Hebreos. Pero me gustaría también pensar que ahí también están hombres como quizás Policarpo o Martín Lutero, como su esposa Caterina de Bora, y ahí están ellos animándonos a decir, ahora tú, te toca tu carrera para terminar el maratón de la fe y dejar en alto el nombre de Cristo. Amén. Ese es nuestro deseo, nuestro desafío. Entonces, hablemos ahora, para cerrar nuestro tiempo, algo muy importante, algo que no hemos realmente hablado en la historia de la iglesia, no porque no me interese. Yo fui misionero por 12 años en Bolivia y también fui hijo de misioneros a padres que estuvieron en Bolivia y siguen estando más de 50 años más tarde en el país de Bolivia. Entonces, obviamente, misiones es muy cercano a mi corazón. Yo podría hablar mucho de misiones, pero no he hablado de misiones porque no ha habido oportunidad. Eso es una tremenda pena. Cuando Jesús se fue, nos dejó la instrucción, ir a todo el mundo y hacer discípulos, diciendo que les enseñen todo lo que yo les enseñé y bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces la instrucción era tuvo, pero
punto de acción era ir a todo el mundo. Y la primera iglesia, sin duda alguna, era una iglesia, llamaríamos misionera, evangelística, una iglesia que salía por donde sea para predicar el evangelio. Y tomen nota algo interesante, que muchos judíos que estaban ahí cómodos en Jerusalén, incluyendo Pedro y Santiago, el medio hermano de Jesús, y muchos otros estaban en Jerusalén predicando, haciendo, pero no se estaban animando a salir de ahí hasta que en el año entre el 66 y el 70, a unos 30 años después de la muerte y ascensión al cielo de Cristo, um, la, la, bueno, los fariseos y los celotes, que eran como una parte de milicia armada, se rebelaron en contra de Roma y Roma vino y les arrasó, destruyó la ciudad, el templo, las paredes, absolutamente lo dejó en nada en el año 70 después de Cristo. Y los judíos, incluyendo los cristianos dentro de Jerusalén, fueron forzados a salir. Entonces me gusta pensar de que en cierta forma Dios está diciéndonos, no se olviden, tienen que ir, tienen que salir. Y dijo primero en Jerusalén, luego en Samaria y luego al resto del mundo. Como eso lo estaba haciendo Pablo y Bernabé y Juan Marcos y otros más, pero no todos los que deberían haberlo hecho. Y de ahí ese punto, la iglesia realmente comenzó a expandir aún más, porque le sacó de su confort. Um, una pregunta para nosotros, para estar haciendo esta noche, es ¿qué lugar tiene la iglesia hispanoamericana en las misiones actuales? Tenemos de los, si uno mira a nivel mundial, Sudamérica, Centroamérica y el lado hispano tenemos mucho cristiano. Um, está decayendo cristianismo en Estados Unidos bastante fuerte. Eso marcan casi todas las tendencias y estadísticas. Eso es una pena, una realidad que estamos viviendo por variedad de razones, y no cada iglesia, pero en general está decayendo. En lo que antes era la fuerza mundial en el cristianismo, ahora está decayendo. Eh, hace 100 años atrás era Inglaterra que estaba la... Antes que eso estaba Alemania con Martín Lutero y Suiza con Zwinglio y Calvino. Pero ellos ahora casi no encuentran a un cristiano en Suiza, Alemania o Inglaterra. Y noten que antes que eso, la iglesia vino del Medio Oriente. Lugares como Siria eran fuertísimos en el cristianismo. Turquía, Israel, Jordán, Egipto, Alejandría, que era en Egipto, y Antioquía en Turquía. Eran dos centros cristianos más fuertes que Roma hasta la Edad Media. Ese es un dato histórico fácil de reconocer. Pero miren que hoy día casi no encuentras un cristiano ahí. Entonces es como que el evangelio ha tenido su auge, su momento en cada época, en cada lugar. Y en esta época que está también viniendo, creo que toca al hispano. Creo que le toca, claro, no hay que tomarles mal a los brasileños tampoco, entonces Sudamérica, digamos, Centroamérica, digamos, y que ahí Dios está obrando. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando nos toca a nosotros? ¿Vamos a salir, ir a todo el mundo y predicar el evangelio? ¿Enseñar claramente la palabra de Dios? ¿Ser fiel a sus enseñanzas? ¿O vamos a flaquear y dejar que otro tome la oportunidad? Entonces creo que realmente es una oportunidad muy importante, un tiempo muy importante en la historia de que tenemos iglesias grandes y todo, pero nos hemos acostumbrado a decir, no, de Estados Unidos vienen los misioneros con el dinero, ellos hacen los orfanatorios, ellos construyen las iglesias, nosotros aquí nomás estamos de oidores. No, nos toca ser maduros, levantarse y decir, ahora, ¿cómo puedo yo amar a mi prójimo? ¿Cómo puedo yo salir y predicar el evangelio? Bien, entonces, ese es el reto que espero que se tomen esta noche y tomen en cuenta, no todos aquí somos llamados a ser misioneros y tampoco es algo que uno quizás no hace en cada tiempo de su vida, quizás por una época, pero todos somos llamados a ser luz y sal en el mundo. Cada uno tenemos que influenciar a la sociedad a nuestro alrededor para la gloria de Cristo. Entonces, nuestras iglesias, se ha dicho que las iglesias que crecen son las iglesias misioneras. Implica una iglesia que no está pensando en los problemas adentro, pero pensando en la necesidad afuera. Pensar que hay personas cada día yéndose al infierno. Pensar que cada día hay personas que no tienen la esperanza de Cristo que nosotros tenemos y ellos están muriéndose en sus pecados, en sus tristezas, en sus angustias y nosotros pudiendo traerles esa bendición que no es nuestra, es de Dios.
es un regalo hacia nosotros, pero nosotros somos llamados a ir y ser esa luz. Bien. Ahora, en la época de la historia de la iglesia, al comienzo les dije a la iglesia era bien misionera. Primeros 300 años se expandieron y toda la persecución. Pero luego comenzamos a ver una iglesia que comienza a entrar en lugar de persecución externa, entran a problemas internos, a una iglesia que se mezcla con el gobierno, una iglesia que se convierte en la favorita y todo el mundo se hace cristiano por conveniencia, pero no realmente por convicción y relación con Cristo, porque el ser cristiano, como Jesús dijo, es nacer de nuevo. Hay un acto espiritual donde Dios transforma nuestras vidas y nos llena el Espíritu Santo, algo impactante. Entonces, cuando hay gente que solamente juega la religión por costumbre, ahí es donde entramos a la religión hecha por hombres en lugar de hecha por Dios. Y eso poco a poco comenzó a corromper la iglesia, a corromper sus bases y a hacer una iglesia cada vez más política. ¿Y de ahí qué surge de ahí? Bueno, los papas, los cardenales, la burocracia, las iglesias gigantes, pero nada más llena de personas que por boca alababan a Dios, pero no de corazón. Y claro, eso lleva al pasar los años a la necesidad para reforma, al surgir, como hemos hablado, de hombres como Francisco de Asís, Martín Lutero, Juan Calvino, William Tyndale, para decir, hay que cambiar, hay que volver a las escrituras. Entonces hubo un gran cambio, pero fue muy duro, muy triste. Pero al final el Señor también hizo algo muy bonito, ¿verdad? Eso es recalcando lo que hemos hablado hasta ahora en la historia de la iglesia, en palabras muy sencillas. Pero ¿dónde estaban los misioneros? Hay algunos, si uno mira aquí, tengo en la lista Tomás, qué increíble historia la de Tomás. Él es mi apóstol favorito, por si un caso. Me encanta su historia de él porque me identifico mucho con el dudador, porque yo casi me hice ateo cuando estaba a la mitad de mis estudios teológicos, casi me convierto en ateo. Y yo decía, yo quiero saber por qué creo lo que creo. Y yo me identifico mucho con Tomás, que dijo, no voy a creer hasta que toque y meta mi mano y sepa. Y después cuando lo vio y supo la verdad, se arrodilló y dijo a Cristo, mi Señor y mi Dios. No voy a dar todo un sermón de eso, pero miren cronológicamente y van a ver que Tomás es la primer persona de reconocer a Cristo como Dios dentro de los apóstoles y dentro de toda la época cronológica, de directamente mirar, si tú eres Dios. Yo digo, va, eso me gusta, Tomás. Pero bueno, él fue, se estima, hasta la India. Imagínense qué trayectoria tan tremenda para llevar el evangelio. Y muchos otros como Pablo y Pedro, que probablemente fue a Irak, ¿no? No sé, historiadores dicen que probablemente nunca llegó a Roma, aunque los católicos se molesten conmigo. Él fue al otro lado, fue a Irak, lo que sería actualmente Irak, a predicar el evangelio. Más adelante tenemos la famosa historia de Patricio de Irlanda. Él fue un pionero, bueno, está en su nombre, Irlanda, y era un misionero, un monje. No todos los monjes eran malos, no todos los monjes tenían todo ese bagaje. Eso más tarde comienza a venir. Muchos quisieron ser monjes por buenas razones, con buenos deseos. Y luego algunos se despistaron, pero otros mantuvieron ese corazón. Y él tuvo ese corazón para las personas paganas en el mundo antiguo, en Irlanda, Escocia, Inglaterra, que en su tiempo era una tierra muy perdida, muy oscura, con religiones muy paganas y oscuras en cuanto a ocultismo, por ejemplo. Y él fue y predicó el evangelio. Él es famoso por dar ciertos ejemplos de la Trinidad, por ejemplo. Ahí en Inglaterra existía, si no me equivoco, una pequeña hoja. Y ustedes saben el nombre, no se me viene a la cabeza, que tenía 3 hojas. Y era una sola plantita, eh, tan pequeña, y tenía 3 hojas en una. Y él decía, bueno, son 3 hojas, pero una sola hoja a la vez, o 3 partes y una sola hoja de una planta. Y más o menos con eso le explicaba el concepto de la Trinidad, entre otras cosas, y tratando de usar lo que ellos entendían para explicar lo que no entendía. Es una base muy importante de un misionero. Es uno habla el lenguaje de ellos que tú quieres llegar. Tú tienes que hablar en su lenguaje, en su coloquialismo, en su entendimiento y hacer llegar lo desconocido mediante medios conocidos. Por eso Jesús habló en parábolas, por ejemplo.
algo sencillo, donde el mundo era 80% y más rural, hubieran entendido esos temas. La historia de Bonifacio es otra bien interesante. Bonifacio se fue a la tierra de los bárbaros. Ahora, Roma cayó a los godos y los visigodos, que ellos llamaban bárbaros, en el año 476. Y eso nos hace entrar a lo que protestantes llaman la edad oscura o la edad de las tinieblas, pero hoy día mejor se conoce como la edad medieval o la temprana edad media, ¿ok? De los años 500 hasta el año más o menos 1000 sería la temprana edad media. Y esta gente no tenía a Cristo. Y Bonifacio dijo, voy a ir a predicarles. Y decían, es muy peligroso, es una tierra llena de gente salvaje. Por algo le llamaban bárbaros, gente muy dura, muy fuerte. Y él subió ahí, al norte, por Alemania, y se encontró con algo interesante, que ellos adoraban un cierto dios que ellos llamaban Thor. ¿Ya? No por confundirse con los Avengers, por favor, pero Thor era un árbol gigante, masivo, bien antiguo, y ellos alababan a este árbol como un dios. Entonces, miren algo bien curioso, otra vez, una táctica de misiones, decir, ¿cómo puedo realmente llegar a estas personas, entender en qué tienen su fe? Y él dijo, ¿este es tu Dios? Ok, entonces les voy a proponer algo, voy a agarrar un machete o un hacha y voy a ir y voy a tallar y voy a bajar este árbol. Y dijeron, no, 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 no. Dice, un ratito, pero si es su Dios, ¿ustedes creen que ese Dios va a dejar y permitir que yo, alguien no de su religión, se acerque a ese árbol? No, de ninguna manera, vas a morir antes de tocar el árbol. Ok, entonces, ¿qué tienes que perder? Yo estoy dispuesto a morir. Déjenme llevar esta hacha, voy a cortar el árbol y si su Dios es real, que me mate. Pero si mi Dios es mayor, no solamente voy a llegar al árbol, lo voy a cortar al piso, lo voy a bajar al piso. No, no puedes. Ok, hagamos la prueba. Y entonces es como, ¿se acuerdan Elías? Era Elías, ¿verdad? En la montaña. Y dijo, a ver, oren a su Dios y yo oro después a mi Dios. Y con una oración de 66 palabras bajo fuego del cielo. Qué increíble ese momento en la historia judía, ¿verdad? En contra de los falsos profetas de Baal. Entonces, Bonifacio algo similar hizo. Fue, agarró un hacha y comenzó a tallar el árbol, tallar, cortar, 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 y no moría él. Y la gente comenzó a mirarse, pero no, pero más tarde va a morir. No, pero ese árbol no. De pronto el árbol se cae. Y era un árbol muy grande. Creo que le tomó como 2 días bajar el árbol, pero finalmente el árbol bajó. Y la gente dijo, el Dios de Bonifacio es mayor que el Dios Thor. Y se convirtieron en masa por el acto de Bonifacio. Qué increíble y qué interesante, ¿verdad? Entonces, él es uno de los pocos misioneros en la edad, bueno, antes de la edad realmente moderna. Otro que ni mencioné fue Francisco de Asís. Y voy a contarles básicamente un montón de historias hoy día, entonces disfruten, relájense. Voy a contarles un montón de historias de misioneros, porque ustedes saben que a mí me encantan historias. Francisco de Asís, el famoso monje que muchos le tildan. Hablamos de Francisco hace un tiempo, yo sé, y yo les conté la verdadera historia de Francisco, que la Iglesia Católica no le podía matar, no le podían censurar, entonces decidieron trastornar su historia. Ay, el monjecito poeta de los animales. No, 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 no. Era un rebelde, era un loco, un hombre que predicaba la palabra de Dios y entendía el evangelio y quería vivir y servir como Cristo. Una tremenda historia, pero en el proceso fue llamado por un papa porque él era una persona de mucha influencia dentro de la sociedad. Y él dijo, Francisco, vas a ir a la cruzada en contra de los musulmanes en Egipto, que creo que cayó como la quinta cruzada o algo así, ¿ok? Y Francisco dijo, pero no, yo no levanto espada, yo no lucho, eso es en contra de la enseñanza de Cristo. Dice, da la mejilla, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. ¿Cómo puedo yo amar a mi enemigo si yo le quiero meter una espada? Digamos, había una separación total, pero él se sintió totalmente forzado en ir. Entonces él dijo, bueno, voy a ir, pero con una condición, no voy a pelear. Ok, no pelees, pero tienes que ir. Ok, entonces él subió el barco, se fue a Egipto y todo, y había un general, eh,
talentoso, bueno y todo, preparando para la guerra. Y Francisco fue a él y le dijo, disculpe, yo quiero cruzar las líneas enemigas y hablar y predicar el evangelio a los musulmanes. Estás loco. ¿Cómo vas a? Estamos en medio de plena guerra, te van a cortar la cabeza. ¿Acaso tú no sabes que el sultán ha dicho que si un hombre traía la cabeza de un hereje o un, no, ellos no llamarían herejes, llamarían un infiel o infidel? Si tú le cortabas la cabeza y nos traes la cabeza, el sultán, el líder musulmán, te haría una pieza de oro. Entonces, te van a cortar la cabeza y alguien se va a hacer rico. No, no, estás loco. Bueno, él esperó y seguía preguntando y preguntando mientras preparaban para la guerra. En ese proceso, este general es quitado porque llega un cardenal. Y el cardenal no tenía experiencia militar ni nada, no sabía lo que estaba haciendo, pero él por su ego se hizo el gran general, que yo voy a hacer esto, tú te vas de acá. Y él comenzó a mandar y preparar para la guerra. Entonces Francisco viene y le dice, bueno, yo pedí al otro, pero le pregunto a usted, ¿puedo cruzar línea enemiga? Dice, no, no puedes, imposible, no puedes hacer eso. No vas a hacer quedar mal, te van a matar, todo. Y bueno, ahora algo interesante era con Francisco, que la gente le amaba, pero los curas y los cardenales no le querían porque él era bien duro con ellos. Y era un insulto a la Iglesia Católica de que alguien en lugar de ir a guerra predique el Evangelio. Pero pregúntense cuál era más cercano a la palabra de Dios. Si tú lees el Corán y lo abres y miras el Islam enseña guerra, enseña jihad, enseña violencia. Eso es lo que yo llamaría un musulmán que sigue correctamente el Corán. Pero el cristiano no, el cristiano que va a la guerra en el nombre de Cristo. No, notemos, no que un cristiano no puede ir a guerra, pero en el nombre de Cristo. Está contradiciendo el nombre de Cristo. ¿Me entiendes? Yo creo que eso es muy claro. Las cruzadas eran tan dañinas al testimonio de la iglesia cristiana en esa época. Entonces el cardenal dijo, no, no es imposible. Bueno, fueron a guerra. Este cardenal se hizo como si fuera general y no pudo. Fue un desastre. Fueron atacados por los musulmanes, perdieron tantos hombres, se volvieron para atrás con la banderita blanca, dijeron por favor, y los católicos comenzaron a huir. Y Francisco, mientras huían, dijo, puedo volver, puedo ir a predicar el evangelio a los musulmanes. Y finalmente le dijo, haz lo que quieras, anda a matarte. Vamos a decir, mejor para todos nosotros, ve y muere. Entonces Francisco con otro monje cruzan líneas enemigas y no saben nada de árabe, no trajo traductor. Y cuando le arrestan, están por cortarle la cabeza y Francisco solo repite con su amigo una sola palabra, sultán, sultán, sultán. Pero bueno, pero qué chistoso, qué extraño. Tendrá mensaje para el sultán, pero el hombre no sabe ni hablar árabe. Pero por curiosidad deciden traerle el mensaje al sultán antes de matarle y el sultán se pone tan curioso que dice, tráelo, quiero escuchar lo que tiene que decirme. Entonces, el hombre más poderoso del mundo musulmán recibió en su corte, que no era un palacio, estaban cerca de la frontera de la guerra, era más una carpa, pero la carpa donde estaba básicamente el rey de los musulmanes. Y Francisco llega y están todos los imams, los líderes musulmanes. Y con la ayuda de un traductor que ahí ya, gracias a Dios, tiene, Francisco comienza a explicar al rey o al sultán por qué había venido. Y dijo, yo vine primeramente porque yo le amo. Fue muy raro para el sultán escuchar que un hombre que había venido a guerra, pero luego había sacrificado todo, cruzado líneas enemigas, le amaba a alguien que ni conocía, uno que era su enemigo y que quería su cabeza. El sultán quedó tan asombrado que dijo, cuéntame tus creencias, cuéntame qué tú crees realmente según tu religión. Entonces, él le explicó todo y los imams también debatieron con él y era como 2 o 3 días. Y luego el sultán quedó tan atónito, tan sorprendido que un hombre que sabía que su vida estaba en juego, había cruzado líneas enemigas para predicar el evangelio. El sultán dijo, ¿saben qué? Tú eres un hombre honorable y voy a dejarte ir con tu vida. No se convirtió, no dio su vida a Cristo, pero mostró
que cómo Dios protegió a un hombre cuando él hizo lo que Dios quería, en lugar de lo que quería la gente en el nombre de Dios. Es un tremendo testimonio y hizo quedar muy mal a la Iglesia Católica y por eso siempre están censurando esa historia. Pero hay buena base histórica de que eso realmente sucedió. Es una locura, honestamente. Bueno, okay. Ellos eran los misioneros, los poquitos entre tanta época que fueron y entendieron ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Ahora, ¿por qué no habían más? Bueno, porque había herejías, problemas, y la Iglesia Católica estaba encima de todo. Luego vino el protestantismo, la reforma, pero había otros problemas internos. Pero finalmente, cuando Inglaterra finalmente comienza a tener libertad de culto, un movimiento más evangélico que está moviendo ahí, se dieron ciertos cambios muy importantes. Uno era el descubrimiento ya del Nuevo Mundo, ¿verdad? Y hasta India, China, las islas, Sudamérica, Norteamérica, había más gente yendo y viniendo y comprando y vendiendo. Y entonces se abrió la oportunidad también de viajes a personas, no solamente soldados. Entonces, logísticamente se abrió una oportunidad de ir y predicar el evangelio, porque en muchos casos, digamos, Europa conocía el cristianismo, tenía sus problemas, pero la gente conocía. Uh, el musulmán era una tierra muy dura, muy difícil, y entonces era difícil ir y predicar el evangelio ahí, pero ahora comenzaron a ver África, que no conocía el Islam ni el cristianismo, China, Sudamérica, Norteamérica. Claro, Norteamérica fue conquistado por cristianos en el norte. Sudamérica tiene una historia bien interesante. Noten que nunca llegó el evangelio hasta el año más o menos 1905, porque la Iglesia Católica tenía a Sudamérica y a nuestros países con total censura. Pero esa es una historia para otro día. Um, pero este cambio en la logística y, y especialmente una cosa más, que Inglaterra llegó a ser el primer país del mundo, más o menos en los años 1600, 1700, en esas épocas, hasta que después fue tomado por Estados Unidos ese supuesto título del país más poderoso del mundo. Entonces, eso significaba que ahora uno podía ir y predicar el evangelio en lugares que estaban bajo el dominio y protección del imperio inglés. Pero tomó mucho tiempo, hasta que finalmente había un hombre llamado Guillermo Carey. Guillermo Carey es conocido como el padre de las misiones modernas. Es un ostentoso título, ¿no lo creen? Padre de las misiones modernas. Guillermo Carey, en los años 1761 que nació, claro, no comenzó ahí a salir de misionero, pero denle 30 años o algo así. Y este hombre iba a su iglesia y hablaba con los líderes pastores de la iglesia diciendo, oigan, están yendo barcos a India, están yendo barcos a China, están yendo barcos a muchos lugares. ¿Por qué no mandamos a cristianos para predicar el evangelio? Y decía, no, es muy riesgoso, muy peligroso, esos son unos salvajes, que esto, que otro, y cualquier excusa. Y él seguía presionando y presionando y presionando. Y finalmente un líder le dijo, si tanto quieres ir a hacer, a predicar el evangelio, ¿por qué no te subes tú al barco y te vas? Y bueno, él lo pensó y volvió a su casa y tenía su esposa y no tenían mucho dinero porque él era un zapatero. Qué increíble que el padre de las misiones modernas era un zapatero. Pero dijo, yo siento que el Señor quisiera que vayamos y prediquemos el evangelio, que hay naciones que no se han alcanzado todavía y cada día salen barcos con soldados y con mercaderes, pero no con cristianos listos para predicar el evangelio. Entonces él se subió al barco con su esposa, sus hijos, y se fueron a la India, al otro lado del mundo. Y cuando llegó, él dijo a los soldados, aquí me bajo. ¿Aquí te baja? No, 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 nadie baja. Aquí se hace la interacción, se compra especies, se le vende productos ingleses y dinero y nos vamos. Nadie aquí baja. Nadie aquí interactúa. Y si algo, aquí nomás cerquita. Le digo, no, yo bajo y no subo otra vez. Aquí me quedo. Y bueno, él bajó y se entró a la India. Y años más tarde salió otra vez. Si no me equivoco, había un trauma muy difícil, fue muy, muy duro.
Su esposa, si no me equivoco, termina muriendo en esa tierra por el sufrimiento, el cambio de cultura, los peligros, las cosas. Y fue algo muy duro para Guillermo Caro y para su familia, pero lo hizo. Y cuando salió otra vez a la costa, contó historias tremendas del poder de Dios, del poder de la fe, de personas dando su vida a Cristo, de un testimonio muy fuerte del Evangelio. Y entonces volvió a Inglaterra y comenzó a contar a la gente y los jóvenes ahí sentados atónitos diciendo, un ratito, si un zapatero sin educación seminarista puede ir y convencer a personas en la India de Cristo, ¿por qué no estoy yendo yo también? Y comenzó la edad misionera, un arrasar de China, de India, de África, David Livingstone, Hudson Taylor, muchos más, fueron y también predicaron el Evangelio gracias a la influencia de un zapatero. ¿No es así? Yo creo el humor de Dios, ¿no? El sentido de humor de Dios de decir, voy a tomar lo más pequeño y hacerlo grande. Es una frase que siempre yo digo, es que Dios no está buscando a grandes hombres y mujeres. Dios hace a grandes hombres y mujeres. Dios toma lo pequeñito y lo hace grande. Él toma lo que hasta la gente tira a un lado y hace algo hermoso. La historia de misiones tiene mucho en común con este tema. Ahora, cuento la historia de Adoniram Hudson, otro gran misionero, y solamente cuento esta historia por la realidad de que muchos misioneros sufren mucho y se sienten agobiados y no siempre tienen resultados. Um, Adoniram Hudson había ido con su familia a Burma, que era ahí al norte, bueno, más o menos norte de la India, y un lugar bien montañoso, bien sufrido, bien difícil, y hablaban, si no me equivoco, en su zona un cierto dialecto del chino. Entonces él había invertido años de su vida y tremendo sacrificio para traducir la Biblia a este dialecto del chino. Y lo había publicado, y lo había sacado, y lo habían repartido, y nadie había dado su vida a Cristo. Y se sintió absolutamente aplastado, absolutamente agobiado. También, si no me equivoco, su esposa perdió la vida, se murió por las situaciones tan duras, tan difíciles. Y él en una depresión total se sube a una montaña, pero no antes de escribir una carta que volvió a Inglaterra. Y él sabía que iba a tomar 3 meses en el barco antes de llegar y no se preocupó. Y en la carta le escribió, parece que Dios no me está bendiciendo en este ministerio. Estoy gastando el tiempo y el esfuerzo y el dinero de ustedes, pero yo no valgo nada y he fracasado en mi trabajo. Subió la montaña y se puso ahí en una cierta cueva, listo para morir, sin comer, sin tomar. Iba a, ¿cómo lo decimos? Cometer suicidio. Creo que cabe. Y miren que en ese proceso, en el desgaste, en el sufrimiento, en la depresión y la muerte cada vez acercándose más, un pequeño niño le encuentra en la cueva. Ese pequeño niño hablaba ese dialecto del chino y le dijo a este hombre, oh, señor, ¿usted acaso no es Jesús? ¿Qué es esto? ¿Cómo sabes el nombre de Jesús y por qué pensaría que yo soy Jesús? No, 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 ¿acaso no usted es el hombre Jesús? No sé de qué se está hablando. No, bueno, es que hay este hombre que nos ha dado un libro sobre este tal Jesús y estamos buscando a este hombre. Dice, bueno, yo hice una traducción de una Biblia y cuenta la historia de Jesús. No, sí, sí, usted es el hombre. Me han mandado a mí y a otros por toda la zona buscando al hombre Jesús y usted tiene que venir conmigo. Dice, ok. Se viene con él, va a la montaña, va a este pueblo y habían recibido el libro y lo estaban leyendo y dijeron, hombre Jesús, le llamaban algo así. Le decían, hemos recibido este libro y nos interesa mucho, pero no tenemos nadie que nos explique qué significa. Suena un poco como el etíope, ¿no? Felipe y el etíope. No tenemos nadie que nos explique. Entonces le explicó el evangelio, explicó en la historia de Jesús y se convirtió todo el pueblo. Pero miren, llegó así de cerca la muerte. Y yo creo que porque Dios tenía que hacerle entender, la obra no la haces tú, la hago yo.
Y a veces uno tiene que, y hay esta historia de misioneros, que uno planta y el otro siembra en las misiones de nuevas tribus. Hay una famosa historia de algo así, que una pareja vivió toda su vida predicando, traduciendo en una selva brasilera, si no me equivoco, trabajando. No era en Papúa New Guinea, que fue al otro lado del mundo, perdón, pero un pueblo indígena, y predicando y traduciendo y obrando. Y finalmente, agobiados, y terminaron, si no me equivoco, o jubilándose o muriendo y reemplazados por otra familia. Esta otra familia vino y había habido cero resultados, cero convertidos y un pueblo muy peligroso, muy difícil, muy complejo. Y esta nueva pareja dijo, ¿qué vamos a hacer? Empezaron a predicar y hacer, y de pronto se convierte el jefe, y con el jefe se convierte todo el pueblo. Y uno pensaría, wow, estos nuevos misioneros sabían lo que estaban haciendo, y los viejos de antes, ¿qué habrán estado haciendo? Pero vino el jefe y le preguntaron, ¿y por qué diste tu vida a Cristo? Esos que estaban aquí antes, decía, esos me enseñaron y dijeron, y yo no estaba listo, pero ahora estoy listo. En otras palabras, ese trabajo que ellos sembraron dio su fruto, pero en su tiempo. En fin, la obra misionera puede ser muy dura, muy difícil, pero es para recordar que la obra la hace Dios y tenemos que tener paciencia, esperanza, fidedignidad a su palabra y a su mensaje, y en su tiempo Él traerá frutos, ¿verdad? Eh, otra historia interesante es la de Hudson Taylor. Ahora, yo les conté ayer de un tal Jorge Müller, ¿verdad? Jorge Müller era un líder dentro de las iglesias de los hermanos, iglesias no denominacionales, básicamente. Y un enfoque muy importante para ellos era mandar misioneros. Uno de los misioneros más famosos que salió de los hermanos fue Jaime Elliot, Jim Elliot, que seguramente conocen el nombre de los Aucas en el Ecuador y todo lo demás que pasó ahí, con los 5 que murieron mártires en los años 1950, más o menos. En fin, pero Hudson Taylor no era de ese grupo, pero fue fuertemente influenciado por las conversaciones con Jorge Müller. Algo que había estado pasando en las misiones para este tiempo, ya habían pasado casi 80, 100 años de los misioneros, es que los misioneros, específicamente a India y a China, hacían lo siguiente. Ellos llegaban y construían eh, como ¿cómo le llamaría? Ciertos lugares separados, eh, con murallas grandes y todo, como comunidades cristianas. No hablo de una iglesia como comunidad cristiana, hablo como un lugar donde dentro de las paredes tenían la iglesia, un hospital, casas para los misioneros. Y entonces los misioneros venían, predicaban, enseñaban en un colegio, en el hospital, hacían obra y daban a los niños, todo lo demás. Pero para que una persona china o India, dependiendo del país, pueda venir a Cristo, tenían que aprender inglés. Para ir a la iglesia tenían que entrar a la comunidad dentro de las paredes. La iglesia era en inglés. Los himnos eran traducidos del inglés. La forma de vestir era inglesa. Y uno se ponía a pensar, pero ¿por qué? Y esto es lo que llamamos el misionero colonialista. Ahora ustedes van a decir, esa palabra es una muy mala palabra hoy en día, Christopher. Tú sabes que ahí lo usan los socialistas cada rato, esos colonialistas, ¿no? Yo vengo de un país bien comunista y es palabra favorita de los gobernantes. Pero la idea colonialista es decir, estamos trayendo nuestra cultura e imponiéndolo sobre ti. Pero algo interesante es esto, que el cristianismo no se originó en inglés ni en Inglaterra, ¿verdad? Se originó en el Medio Oriente con Jesús. Pero ese mensaje era para judío y para gentil. Y un mensaje que en su centro es para todo el mundo. Como cuando Jesús nació, le dijeron la luz para los gentiles. Era para el mundo entero. Entonces, el cristianismo no es de una sola familia o una sola etnia o un solo lenguaje, es para todo el mundo. Entonces, Jorge Müller influenció a Hudson Taylor y le dijo, no hagamos misiones así, no vayas a estar en ese lugarcito, tú ve y haz lo que Jesús hizo. Y no tenía este dato muy interesante, porque eso fue el inicio de las misiones indígenas.
La mayoría de misioneros hoy en día practican misiones indígenas, usan diferentes nombres, pero esa es la idea, es hacerse como alguien de los nativos, es como hacerte como aquellos a los cuales quieres llegar. Noten esto, el ejemplo de que usó Jorge Müller era esto. Jesús en su gloria, cuando vino a la tierra, podía haber venido con su gloria y su honra y su belleza y su riqueza y todos los ángeles, pero ¿cómo vino? Vino un pesebre, vino como el más pobre y más triste y más sufrido que nosotros y comió con nosotros, caminó con nosotros, nos bendijo a nosotros, nos enseñó a nosotros, dio parábolas para que nosotros entendiéramos y luego murió en la cruz como un criminal, como el peor de nosotros. Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros para llevarnos a Dios. A eso dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, para llevarnos a Dios. Entonces el misionero le dijo Jorge a Hudson, tú tienes que ir y hacerte chino. Tienes que hablar chino, comer chino, oler a chino, dormir como chino, vivir como chino, para que ellos entonces encuentren a Cristo. No les pongas más razones para rechazar a Cristo. El sacrificio hazlo tú, no le des sacrificio a ellos, porque tú quieres ganarles a ellos, como un chico que está enamorado con la chica. No, le dice la chica, no, cuando me conviene, cuando me gusta, no. El hombre que está enamorado le dice, cuando tú quieras, a la hora que tú quieras, lo que tú quieras, lo que digan tus padres, a la hora que tengo que volver a la casa, ¿verdad? Dice, voy a hacer lo posible para ganarte a ti. Entonces, ese es el desafío de un misionero. Eso fue lo que hizo Hudson. Llegó a China y no fue a los lugarcitos de los cristianos, se metió, como decimos, al monte, se metió al interior de la China. Años más tarde salió hablando chino, comiendo como los chinos, oliendo como los chinos, durmiendo donde dormían los chinos. Su cultura entera lo había botado inglesa y reemplazadola con la cultura china. Y esa es la razón de que tuvo tanto éxito más que los otros, porque él dijo, voy a, cuando en Roma, hacerme como el romano. Ese es el concepto también que enseña Pablo. Entonces, grandes lecciones de misiones que encontramos, estas son, si usted toma clase de misiones, va a escuchar todas estas instrucciones, hay que hacer esto y esto y esto y esto. Pues, esa es la razón de por qué. Eso es la razón de por qué decimos que un misionero debe aprender el lenguaje, conocer la cultura, involucrarse con la sociedad, todo lo demás, ¿verdad? Para que ellos puedan escuchar el mensaje de Cristo en una forma sencilla, poderosa, ¿verdad? Bien. Ahora quiero contarles una última historia y es mi favorito. Bien, algo que no hemos tenido en la historia de la iglesia ha sido muchas mujeres. Y no, no es porque soy un machista malo. Yo amo las mujeres, me casé con una. Creo el mundo de las mujeres y agradezco a Dios por ellas. Pero la realidad es que la historia humana ha sido en general machista. Ha sido duro para que mujeres puedan surgir por diferentes razones. También creo que el rol de la mujer es diferente, pero no es menos importante. Somos un tremendo complemento cuando entendemos para qué nació la mujer y para qué nació el hombre y cómo podemos glorificar al Señor. Y el cristianismo realmente es la primera religión en el mundo en liberar a la mujer y hacerla entender el valor y el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros independiente, que es igual a cada otra persona. Realmente ese amor de Dios es tan hermoso y nos libera, nos levanta. No estoy aquí para hablar de todos los temas de los excesos feministas o machistas, eso es a un lado. Han habido grandes hombres y mujeres en la historia, han habido grandes mujeres como la madre de Agustín, Mónica, tremenda historia. Si ustedes quieren una buena mujer, estudien Mónica. Si quieren una buena mujer, estudien la esposa de Martín Lutero, Caterina de Bora. Um, si quieren otra buena mujer, pueden leer la historia de la madre de Juan Wesley. No salió tan bien Juan, pero la mujer, la madre fue gran mujer, Susana Wesley. Um, Otra más a poner en su lista, una favorita mía, es Gladys Elward. Ahora, si yo le digo Gladys Elward y leen el nombre, van a decir, ¿qué? ¿Cómo sacaste ese apellido de cómo está escrito? Hay Alward, pero bueno, la pobre, ese es el nombre que le tocó, pero cambió esta mujer el mundo, una gran mujer de Dios. Gladys Elward eh,
está, nace en el año 1902, que no es mucho antes de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y muere en el año 1970, que no es hace mucho tiempo. Entonces, estamos hablando de algo realmente actual. Um, y ella nace en Inglaterra. Y esta mujer tenía un desafío por las misiones. Había estado en la iglesia, había escuchado de misioneros y su corazón decía, yo también quiero servir a Cristo, yo también puedo cruzar, quiero cruzar el mundo y hablar de Cristo. Era como un fuego en sus huesos para ir y ser misionera. Y su deseo era irse a la China. Había hecho una amistad que ya era misionera en una cierta parte de China y estaba mandándole cartas y recibiendo cartas y ella estaba bien inspirada para hacer esto. Pero dentro de su iglesia, no me acuerdo cuál era, pero una iglesia con cierta burocracia como siempre, y ella fue y dijo, quiero aplicar para ser misionera. Y para ser misionera uno tenía que tener cierto requisito, cierta capacidad para aprender nuevo lenguaje y todo lo demás. Y entonces la entrevistan a ella y le dicen, Gladys, no das, no tienes la edad, no tienes esposo, no tienes la capacidad de nuevo lenguaje, no eres, no puedes, no queremos ser malos, Gladys, pero tú no vas a ser buena misionera. Por no te quedas aquí, trabajas con los niños, haces alguna cosita, pero para misionera tú no vas. Y bueno, en parte era porque el trabajo de Gladys tampoco era muy glamoroso y muchos menospreciaban a Gladys. Y esta es la mejor parte de la historia, que Gladys era una empleada de casa, nada más. Dice, wow, era una mujer que limpiaba casas, cuidaba a niños ajenos. Eso era su vida de la pobre, una mujer solterona, mayorcita, no tan bonita, no tan inteligente, no tan dotada en ningún sentido, pero miren que la historia de Gladys hoy se cuenta. ¿Por qué? Bueno, hay que seguir escuchando su historia porque nos va a sorprender, creo, a todos un poco. Pasa que Gladys recibió la mala noticia, pero el deseo de ser misionera nunca se fue, más bien incrementó, como el Señor diciéndole, tienes que ser misionera, tienes que ser misionera. Y decía, pero ¿cómo voy a hacerlo? Y él dijo, bueno, ok, voy a investigar cuál es la forma más barata de cruzar el mundo, porque de Inglaterra cruzando toda Europa, toda Rusia, hasta China eran lejísimos. ¿Cómo puedo ir de la forma más barata posible? Pues ella investigando encontró que en el carro donde iban adelante la gente más rica, bien atrás iba la carga pesada y a veces gente bien pobre y a veces, eh, bueno, en fin, lo peor de lo peor. Y ella dijo, eso yo sí quizás puedo pagar. Entonces ella comenzó a trabajar y comenzó a ahorrar sus, como decimos, sus quintos, sus pesos o cualquier dinero, ahí sería sus libras, ¿verdad? En Inglaterra, guardando su platita y diciendo, voy a conseguir el dinero y voy a comprarme un boleto y voy a cruzar el mundo. Y bueno, un día ella finalmente consigue suficiente dinero para su boleto, compra su boleto y se sube al tren para irse a China. Un recorrido gigantesco. El problema es que ella no trajo dinero ni para comer. Dice, oh, Gladys, um, ahí nos sale la parte más preocupada, más financiera, más organizada, diciendo, pero Gladys, digamos, ¿qué vas a comer por 2 meses en ese tren? O no sé cuánto tiempo toma, quizás varias semanas, por lo menos. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a sobrevivir? Pero ella tenía fe. Decía el Señor, y quizás decíamos, estás mal en la cabeza, pero un versículo que a mí me encanta es que Dios dice en Primera de Samuel, a los que le honran, yo les honro. Como Dios veía el corazón humilde, sencillo de esta limpiadora de casas y dijo, esta mujer tiene lo que yo deseo, tiene el corazón para servir a Cristo. Y el Señor tenía planes para ella. Una frase bien bonita de Gladys, que ella después está escribiendo su pequeño, como su pequeño librito personal y escribiendo unos comentarios. Escribió algo, estoy seguro que Dios tenía una gran lista de hombres
listos para ir a China, pero estaban muy ocupados, estaban muy metidos en su trabajo o tenían muchas cosas para hacer. Entonces Dios dijo, pero entonces, ¿a quién voy a mandar a China? Y entonces Dios vio a esta Gladys en la esquina limpiando casas y dijo, bueno, por lo menos está dispuesta, ¿por qué no la mando a ella? Era claro su sentido de humor de ella, pero dijo, sí, Dios escogió lo más bajo, lo más pequeño, lo más olvidado. Y Dios dijo, Gladys, vas a dar. Gladys se sube al tren y comienzan a cruzar Europa. No tiene mucho dinero, está bien atrás, sentado con quizás hombres de mala vida, un lugar un poco peligroso para una mujer, pero el Señor la protege. Y en eso ella decide irse al carro más arriba del comedor. Ahora, yo les dije que ella no tenía nada, pero tenía nada menos quizás poquitísimo. Y ese poquitísimo ella lo estaba usando para comprarse quizás un pan o algo así. Y llega al carro de la comida, se sienta comiéndolo poco y otra pareja la ve a ella. La ve que está bien mal, que no está comiendo mucho y se sientan y le comienzan a conversar y Gladys le dice, yo quiero hacer esto, quiero ir a China, tengo mi contacto, una mujer ahí que yo estoy escribiendo y bueno, y ellos quedan tan asombrados que le dan una ofrenda en ese tren. Y esa ofrenda fue suficiente para todo el resto de su comida y para cubrir unos pequeños problemitas que iba a tener en el viaje. ¿Cómo es Dios, no? Dios honra a quienes les honra, a quienes honran a Él, ¿no? Entonces ella cruza toda Rusia, esas son varias semanas ya, llegan ahí a la frontera entre Rusia y China. Y de pronto había comenzado durante este viaje, que ya no sabía, había comenzado guerra entre Rusia y China y la frontera estaba totalmente cerrada. Entonces el tren tiene que darse la vuelta, todos tienen que regresar a Inglaterra y ella dice, no, yo no vine hasta acá para quedarme para volverme a Inglaterra, yo voy a ir a China. Entonces ella se baja del tren y encuentra que hay unos barcos que así como por escondidas están yéndose a Japón. Entonces ella cruza las líneas de guerra, así en secreto, se sube a un barquito de los japoneses, se va a Japón, ahí pueden verlo en el mapa, baja por el centro de Japón y sube a otro barco y ahí cruza a China. No se daba por vencida esta mujer. Qué tremenda mujer. Y llega a la China y finalmente, después de semanas, tanto sufrimiento, tanta pérdida, hambre, dificultades, entrando en nueva cultura, nueva sociedad, al otro lado del mundo, la pobre limpiadora de casas de Londres llega a China, al pequeño pueblo, a la dirección que la mujer le había dado y llega. Ahora algo muy extraño ocurre. Gladys llega, conoce a la misionera, van a hacer esto, van a hacer otro, pero pronto ella se da cuenta que esta misionera no era una buena misionera. Escribía bonitas cartas, hablaba que el evangelio, pero no hacía mucho, no invertía mucho. Es como que he conocido algunos misioneros así. Gracias a Dios, la mayoría son grandes hombres y mujeres de Dios. Pero a vez en cuando hay gente que dice, no, este era mi plan B, o voy a mandar la carta bonita, pero no voy a trabajar. Y miren, Gladys dijo, yo dejé toda mi vida, todo lo que yo tenía para venir aquí y me entero que no está pasando nada. Y ella apenas también tenía ni para vivir, porque nadie le estaba apoyando financieramente. Y ella dice, yo vine aquí por Cristo y ¿qué estamos haciendo? Pero gracias a Dios, ella la influía a esta mujer para hacer un bien, porque esta mujer había invertido su dinero en comprar un tipo hotel y su negocio era un hotel. Entonces en el hotel venían hombres chinos, quedaban la noche y pasaban al siguiente pueblo, lo que sea. Y Gladys dijo, hagamos lo siguiente, hagamos este hotel bien bonito para que todos quieran venir. Bajemos los precios para que siempre esté lleno con una condición de que a la hora de la cena, todos los que llegan a ese hotel tienen que escuchar un sermón y yo lo voy a dar. Ahora, Gladys creía que ese era el rol de un hombre, pero no habían hombres, no habían cristianos. Y ella dijo, yo lo voy a hacer. Ella abría su Biblia con el fuego ahí, con la comida y comenzaba a exponer la palabra de Dios. Y comenzaba a crear lazos, a crear confianza.
hombres comenzaban a venir a Cristo y también ella era una mujer muy sabia, muy dada a la palabra del Señor y hombres chinos comenzaron a venir a Cristo, ya comenzaron a ganar su confianza. En eso le comenzaron a invitar ahí a diferentes lugares, a diferentes pueblos, y entonces encontró un problema muy grave en la China. Eso era lo que llamaban el atar de los pies de las mujeres. Una cultura bien machista. Y curioso que una mujer tuvo tanta influencia en una cultura tan machista. Para el chino, la mujer tenía que ser bonita y tener hijos, nada más. Era su propósito final. Y a las mujeres le ataban los pies desde muy niñas. Aquí podemos usar el siguiente slide para mostrarles. Miren eso, ese hueso no debería ser eso. ¿Me entienden? Y esas fotos no son tan antiguas porque las abuelitas de la China todavía tienen pies así, porque recién se cambió esta muy mala tradición. Y a las niñas le ponían el pie así, así encima, lo ataban muy fuerte porque decían el pie pequeño es tan atractivo y elegante. Bueno, sea atractivo y elegante, pero imagínate, la mujer ya no puede caminar y tiene un dolor tremendo. ¿Y cuántas mujeres chinas de cierta edad caminaban con palo porque no podían soportar su peso y paraban en dolor constante? Entonces Gladys, que había ganado la confianza de estos hombres en el hotel, dijo, eso está mal. Ustedes no pueden hacer esto. Esto no me importa su cultura, lo que ustedes quieran. Esto tiene que pasar, tiene que parar. Entonces ella comenzaba a ir de pueblo en pueblo desatando los pies de las niñitas, explicando a los hombres. Ahora ella no era enfermera ni doctora, pero tenía sentido común y tenía confianza con esos hombres y tenía la palabra de Dios. Decía, no deberían causar daño a sus mujeres. Miren mis pies de mí. Yo tengo pies normales, camino bien igual que ustedes. ¿Acaso sus mujeres no deberían caminar como yo? ¿Por qué hacen eso? Entonces, hablando con líderes y todo, comenzó a convencerles y comenzaron a escucharla y comenzaron a soltar los pies de estas mujeres. Y al mismo tiempo, ella estaba predicando el evangelio y, sin duda alguna, soltando muchas almas del infierno. Pero bueno, ese era su propósito final, ¿verdad? Ahora, en el proceso, el emperador chino estaba en una situación similar. Él también estaba deseoso de que esta tradición tan dañina y tan anticuada sea rota. Y por ahí le llegó el rumor de que había una mujer llamada Gladys que estaba ya haciendo esto en partes rurales de China. Entonces, él, según lo que entendemos, él mandó un mensaje a ella dándole autoridad del gobierno chino y soldados chinos para ir por todo el imperio sacando los lazos de los pies de las niñas. El mismo emperador chino. Se cuenta que al final de varios años haciendo esto por el imperio chino, el mismo emperador la condecoró por el esfuerzo que había ella hecho por las mujeres en el imperio chino. ¿Quién? La limpiadora de casas de Londres. Como que le vuela a uno la cabeza. ¿Qué cosas hace Dios? ¿Cómo es posible en la mente de Dios? Pero usó lo más pequeño, lo más olvidado. Y esta Gladys de pronto llegó a ser más reconocida que cualquier otro misionero en la historia de la China. Y quizás cualquier otro misionero. Miren lo que hizo Gladys. Ahora, no sería incorrecto, perdón, sería incorrecto olvidar también que otra cosa sucedió. Porque mientras estaba ella en China, llegó la Segunda Guerra Mundial. Y otro ministerio que ella comenzó a hacer más tarde era un orfanatorio. Y también, si no me equivoco, librando a mujeres de tipo de esclavitud sexual y otras cosas y le daba un refugio, pero era también harto que ella hacía con niños. Ella tenía muchos ministerios. Y el que tenía como orfanatorio para niños, de pronto hubo la Segunda Guerra Mundial y China fue totalmente tomada por Japón. Y Japón, claro, estaban aliados con los nazis. Entonces, ella tomó y vio el peligro viniendo de soldados japoneses que iban a venir y iban a causar un estrago. Y claro, lo más inteligente y prudente hubiera sido, Gladys, te vas de aquí, que los chinos hagan lo que tienen que hacer. Pero ella estaba indispuesta, no iba a dejar que toquen a estos niños. Entonces ella misma
tomó a estos niños y en el medio de una guerra y bombas y tantas cosas, escaparon el pueblo, cruzaron las montañas, caminaron por horas y creo que hasta días para finalmente tener un lugar seguro para que estas niñas no sean afectadas y niños no sean afectados por la guerra. Digamos, si no sería poco decir que se debería hacer una película de Gladys Elba, se debería conocer este nombre, se debería conocer qué cosas grandes Dios hizo. ¿Y con qué? Con la fe de una empleada de Londres, que un día Dios le dijo, estoy buscando a alguien para ir a la China. Y ella dijo, yo señor, yo quiero ir. Y el señor, ok, vamos Gladys, y vamos a hacer cosas tremendas. Qué increíble, ¿no? Que Dios toma lo pequeño, lo que el mundo llama pequeño, pero Dios dice, no, yo veo el corazón, porque el Señor, y les dejo con esta ilustración, acuérdense Samuel buscando el próximo rey de Israel después de Saúl. Saúl había sido grande y fuerte y alto y talentoso, pero le había ido muy mal, porque el pueblo le había escogido, no Dios. Entonces Dios dijo, ahora yo voy a escoger el segundo rey, porque este rey va a ser mi escogido. Y va a la casa de un tal Isaí, y él tiene hartos hijos, grandes y fuertes y guapos. Y Samuel dice, Señor, ¿es este? No, no es ese. El otro más menor, el segundo, ¿es ese? No, no es este. Y tiene hijo tras hijo, tras hijo. No, no, no. Y finalmente se acaban los hijos. Pero Dios, dijiste que era esta familia. Y él pregunta, ¿tienen otro hermano? Ah, sí, tenemos a David, el pequeñito, ahí está con las ovejas afuera. Tráiganle a eso. Y de pronto Samuel preguntó, Señor, ¿es este? Y Dios le dijo, ese es el rey de Israel. Y ahí le ungió ahí mismo. Y el versículo en 1 Samuel que dice, porque Dios no mira las apariencias como miran los hombres, sino Dios mira el corazón. Qué hermosa lección, ¿verdad? Qué hermoso ver las historias de grandes misioneros y misioneras. Y hay otros nombres más como Amy Carmichael, hay muchos más como Corey ten Boom, que también valen la pena recorrer. Qué hermoso cómo Dios es, cómo Él usa a las personas para su gloria y para su honra. Bien, eso es todo, pero es todo porque estamos nosotros escribiendo la siguiente etapa en la historia de la iglesia. Esto no termina. Esto solamente que Dios nos ayude a nosotros ahora a cumplir nuestro reto para la siguiente generación. Gracias, Christopher. Qué bueno terminar esta sesión con esta historia de Gladys. Eso me recordó de una mujer en Nicaragua cuya historia escuché cuando viajaba a Nicaragua, Esther Mm, Dávila, una mujer que no sabía ni leer ni escribir wow. y pues conoció al Señor y empezó a predicar. La historia es muy larga, pero hoy se dice que 50 iglesias le deben su inicio al trabajo de Esther Dávila y Wow. ella finalmente pues aprendió a leer y fue hasta una pastora de una iglesia que todavía Qué está lindo. hoy de pie. Y entonces Dios usa a comunes y corrientes. Eso Amén. es lo lindo de Dios que, bueno, Él nos puede usar a todos nosotros. Ahora, regresando un poquito al llamado, o por lo menos, sí, al llamado a Latinoamérica, eso me llama mucho la atención porque nosotros, por lo menos como iglesia cuadrangular, en Latinoamérica recibimos hace unos años una especie, o lo que llamamos hoy el llamado macedónico. Nuestro Ok. líder en Turquía vino a la región y dijo, nosotros necesitamos latinos en esta región de Turquía, Medio Oriente, Asia, porque el color de la piel, también Ujú, muchas sí, costumbres, mucha cultura es similar y es más fácil para ellos ser misioneros en esa región. Tampoco son tan considerados enemigos, se hacen más correcto. fácil amigos y todo esto. Claro que esto es años atrás y bueno, no todo el mundo ha estado escuchando ese llamado macedónico, se está haciendo ruido. No muchos Mm, responden en este momento y yo estoy de acuerdo que Latinoamérica fue bendecida y ahora tiene que estar enviando obreros a la mies en esos mm, lugares donde más se necesitan. Sin embargo, han habido algunas
algunos impedimentos que cuando escucho lo que dijiste hoy, entonces parece que todos esos impedimentos no son una buena disculpa. Por ejemplo, el Mm, tema de dinero. Gladys, ujú. yendo Sí, como sí. fue a la China. Otro es, usted mencionaba ahí, mezcla con la política, o es que la iglesia se volvió más política como como Mm, un impedimento a las misiones. También mencionabas tradiciones que se vuelven un impedimento o ujú, se volvieron un impedimento, problemas internos en la iglesia mencionaba, y mm, naturalmente no se aprovechaban, bueno, algunos aprovechaban las oportunidades, como por ejemplo los barcos que iban y nadie mm, ya no se montaba. Hoy tenemos otros, más allá de barcos, tenemos aviones, tenemos internet, tenemos sí. de todo, y no sé si Ujú, estamos aprovechando bien las cosas. Mencionaba también la burocracia como mm, un impedimento. ¿Qué cree que está frenando al latinoamericano habiendo vivido, nacido en Bolivia y trabajado en Bolivia? ¿Conoces esta región? ¿Qué piensas mm, que está frenando al latino? Porque sí hay dinero para ir a Cancún y tomar mm. vacaciones, o ir a Estados Unidos o ir a Europa, pero a veces no hay dinero o ganas o algo así para ir a un lugar como, no sé, Turquía u otros países, ¿no? Siria ahora sería algo interesante para algunos, pero Ujú, ujú, ujú. no sé, ¿qué piensas? Bueno, podríamos hablar buen tiempo de este tema y me gusta mucho la pregunta. Voy a tratar de cuadrar unas cuantas ideas. Uno, y esto no lo digo en tema político, y que alguien no me esté malinterpretando, pero algo que tenemos muy fuerte en la sociedad sudamericana es una metodología, una ideología bien socialista. Es que el rico me debe a mí. El que tiene casa y auto y todo, él debería compartirlo conmigo. Eso influye a veces la forma que vemos la iglesia. Y decimos, no, los europeos y los americanos, ellos tienen mucha más plata que nosotros. Ellos tienen que ir a predicar el evangelio. Y es como me hace recuerdo la historia cuando Juan estaba escuchando la conversación entre Pedro y Jesús en el último capítulo de Juan. Y ahí al final estaba Pedro siendo afectado muy fuerte por Jesús, diciendo, Pedro, me amas. Tú sabes que te amo. Pedro, me amas. Sabemos ese momento tan duro. Y Jesús le estaba diciendo, da de, da de comer a a mis ovejas. Como decir, en fin, era una conversación interna. Y Juan está ahí escuchando medio de metiche, podríamos decir. Y Juan, Pedro se da la vuelta y dice, Jesús, ¿qué tal este? ¿Qué tal Juan? Y le dice, eh, Jesús siempre era bien bueno con sus palabras, pero dijo, ¿qué de él si yo tengo otra visión para él en su vida? Pero yo siempre lo miro de la siguiente manera, como decir, ¿y qué te importa? ¿Para qué estás pensando en él? Tú sígueme. Y esa frase es la que está enmarcada en Biblia, bien en circulada. Tú sígueme. Esta idea, como digo, en Sudamérica nos ha afectado un poco esa metodología socialista. Dejen la política a un lado, pero el concepto de la Biblia es decir, si tú eres llamado, no te compares con nadie más. No pienses que ellos tienen o no tienen, o que son más o que son menos o lo que sea. Tú sígueme. Entonces tiene que Mm. comenzar con un llamado personal y una dedicación de decir, otros harán lo que ellos hacen, tendrán ministerios más grandes o tendrán más dinero, tendrán más otra cosa, pero yo voy a seguir a Cristo. Otra cosa es el concepto del dinero. ¿Y cuánto se puede hacer con poco? A veces eso es un buen concepto, a veces se puede hacer mucho con poco. Y esto me hace recuerdo de una historia de mi padre. Eh, que le invitaron a tomar un grupo misionero a Angola. Y no sé cómo salió, pero llevamos a personas de Bolivia y era gente bien pobre. Dos de ellos, uno era un hombre que era electricista, el otro construía casas, pero bien humildes, no tenían mucho dinero, sus casas no eran tan bonitas y Bolivia es un país muy pobre, ¿verdad? Entonces, ellos fueron a Angola Mm. y nunca en su vida habían pensado jamás que había alguien más pobre que ellos.
Y esos hombres querían dejar hasta la camisa a su espalda, porque decían, esta gente no tiene nada, porque es como los medios de comunicación, los medios sociales, como Instagram, siempre quieren compararnos con el que tiene más, nunca con el que tiene menos. Y hay tanta gente pobre, desahuciada, sufrida, con problemas, y nosotros no solamente tenemos mucha riqueza financiera, que ni nos damos cuenta, um, pero también riqueza espiritual. De un mensaje cambia el mundo. Otra cosa, yo diría, es que sí, deberíamos como iglesia decir, esto es importante, valioso, levantar fondos y tratar de apoyar, decir, el mundo necesita a Cristo. ¿Qué es más importante, tener iglesias gigantescas o tener el evangelio expandido por el mundo? Yo creo que es muy importante tener tener claras las cosas, tener algunas, no sé, algunos pastores también están ahí diciendo, bueno, yo tengo una iglesia grande, yo merezco un pago así, esto y otro, y voy a sacar más dinero, y un poco evangelio de prosperidad. Digamos, yo digo, si Dios nos ha bendecido, acordémonos que el dinero es temporal y, y Dios nos ha dado oportunidad y talento y dinero y partes para ir a dar, no que el obrero no es digno de su salario, pero también saber decir, ok, es suficiente, ahora mandemos fondos y misioneros a otros lados. Y yo concuerdo, un misionero sudamericano impacta mejor en otra sociedad, eh, puede vivir con menos, porque el gringo se acostumbra a su casa grande, su auto bonito, es un sacrificio grande y un latino puede encajar más rápido también culturalmente. Otro concepto más es el de ser tent maker. No sé cómo se traduce eso, pero es el concepto de alguien que trabaja tiempo medio y después está en ministerio tiempo medio. Ahora, muchas misiones como Nuevas Tribus, la misión que me mandó a mí, ellos no querían un tent maker. Decían, no, 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 tú tienes que estar en ministerio 100% y tienes que tener fondos para representarte 100%. Y si tienes otro tipo de ingreso, estás haciendo las cosas mal. Yo digo, pero nunca leyeron a Pablo. Pablo vendía carpas. De ahí viene la frase tent maker, el hacedor de tiendas. Entonces yo digo, ¿por qué las misiones modernas no entendemos que el misionero original siendo Pablo no fue, ahí está, biocupacional? Correcto, muy bien. Y otra cosa interesante, cuando yo era misionero en Bolivia, yo abrí un negocio, abrí una cafetería. Y claro, me gusta el café, mi esposa estudió marketing y administración de empresas y abrimos un negocio, contratamos a jóvenes de nuestro pueblo, hicimos hartas cosas muy bonitas, estábamos involucrados con muchos trayendo conciertos y cosas muy bonitas y fue un impacto grande, pero yo me di cuenta que el valor de la persona boliviana hacia mí subió. Cuando ellos vieron que yo podía tener un negocio, de que yo podía saber cómo era la cosa para ellos, el tema de finanzas, el tema de dinero, el tema de marketing, era como decir, wow, esta persona me entiende a mí, está involucrada conmigo, vive como yo vivo. Y también que yo invertí mucho tiempo a tratar de educar y ayudar a otros a también mejorar sus negocios. Eso también le decía, él no está solo preocupado en el lado espiritual, pero también en el lado real. Por eso Jesús daba de comer, por eso Jesús sanaba enfermedades, porque estaba creando confianza. Entonces, si un misionero va como, ahí está, biocupacional, como hacedor de carpas, dice, voy a ir como carpintero, voy a ir como importador, exportador, voy a ir y voy a tener un trabajo que no me ocupa todo el tiempo, pero el trabajo es mi forma de llegar a esa gente. Ahora, claro, hay que tener la visa correcta, hay que ver todo eso, ese es otro tema, pero si no puede, ¿acaso no es una muy buena idea? ¿Acaso uno no puede llegar a tener un gran impacto por el Evangelio y recibir ayuda de afuera, pero también poder sostenerse? Y ese sostenerse crea confianza, comunidad, contactos, todo lo demás. Entonces, esas serían unas cuantas respuestas que digo, si uno lo piensa bien, un boliviano, un colombiano, un ecuatoriano puede ir a Europa todavía, que necesita misioneros por si un caso. Puede ir a África, puede ir a Siria. Bueno, eso ya si el Señor te llama. Hay lugares muy duros. Mi hermano es misionero por esa zona, no voy a decir exactamente dónde, pero es muy duro, porque él sintió el llamado del Señor a esa zona. Fantástico. No, bueno, y qué de la teología de misiones? Porque yo sé que nuestras iglesias en Latinoamérica
afectadas por una teología de la prosperidad, una teología de esto y de lo otro, que no es bíblico, pero afecta la manera como vivimos. Y teología de misiones. A veces uno no ve eso muy bien reflejado en los cursos de discipulado, institutos bíblicos a veces, misiones, especialmente misiones cuando estamos hablando de cruzar fronteras étnicas, no está muy bien. ¿Cómo lo ve usted ahí? Yo tendría que, claro, yo vengo de quizás otro tipo de historia, de lugares que yo he enseñado o estudiado y todo, entonces yo no sabría responder a todos los retos que ustedes tienen. Am, pero yo sí puedo ver, como usted mencionó, la teología de prosperidad, cómo puede convivir eso con el modelo misionero. Es duro. Hay un contraste y hay un choque. En otras palabras, una de esas dos cosas no pueden ser reales. Jesús nos dijo, id a todo el mundo y hacer discípulos. En cierta forma, el misionero en su corazón dice, voy a poner a Cristo primero, voy a poner a otros primero. Eso es realmente el llamado misionero. Es un corazón humilde que dice, yo quizás sufra, yo quizás pierda. Algo interesante les cuento, mi esposa, cuando vino aquí a Estados Unidos y vio cómo uno vive, eh, me dijo, ¿por qué alguien quisiera ser misionero cuando la vida la tiene hecha aquí? Todo el mundo quiere ir a Estados Unidos y los misioneros están dejando eso para irse al tercer mundo. Mis padres se fueron a un pueblo pequeño que tenía caminos de tierra, apenas tenían agua. Mi madre tenía que hacer su propio ketchup, su propia mayonesa, su propia mantequilla de maní, cosas que, su propia pasta, que era italiana. Y aquí en Estados Unidos tenían todo, una buena familia. Y fue a pueblito en Bolivia tan sufrido y mi esposa dice, ¿quién haría eso? Claro, porque es un llamado del Señor. Esa es la única explicación para algo así. Y eso tenemos que pensar, no es algo para todos, es una cosa de mucho sacrificio y de decir, Señor, estoy dispuesto a dar todo por ti. Ahora, tengo una última pregunta. Cuando hablamos de misiones, yo también pienso en los pastores de una iglesia, porque como pastores de una iglesia hay influencia sobre gente y podemos ser motivadores, inspiradores, impulsadores y todo. Mm, ¿Qué le recomendaría a un pastor local que dice, yo quiero ser parte, yo no, de misiones, yo no iré a, no sé, a China o donde sea, porque Dios me llamó a este lugar, pero todos debemos estar involucrados en misiones de ujú, una u otra ujú, manera. ujú, Y entonces, ¿qué le diría a ese pastor que siente el gran llamado de ser una iglesia misionera, ujú. enviando, preparando o cómo participar en Absolutamente. misiones? Hay una frase muy bonita que viene del pastor Paul Washer, Pablo Washer de Perú, una historia tremenda, tan sufrida, tan alejada de Dios, y Dios le trae de vuelta y se convierte en misionero al Perú y hace harto de bien, y yo he conocido iglesias que él ha fundado y todo ahí, en fin. Y él dijo algo interesante, misiones es como un pozo, bien, entonces ahí está, misiones es como un pozo, dijo él. Hay hay una soga y hay un balde y hay alguien sentado en este balde y él está bajando a esa agua. Ese es el misionero. Pero él no puede bajar a no ser que alguien sostenga la soga. Dijo, hay los que van a las misiones y hay los que sostienen, pero uno no puede sin el otro. Y no solo es sostener financieramente, es en oración, es en preocupación, es en saber lo que necesitan y estar ahí atentos y decir, Señor, estamos todos en la misma. Un ejemplo bien básico, el evangelismo. Eh, no cada persona tiene el don de evangelismo. Yo fui un misionero por 12 años, pero yo admito abiertamente, yo no soy evangelista. Yo he conocido evangelistas y yo no soy uno. Yo me entro al taxi y el taxista me pregunta quién eres, qué haces. Le digo, soy un pastor, conferencista, lo que sea. Y él me comienza a preguntar y pedir consejos. Le digo, ah, serio, no quería hablar contigo, quería hacer otra cosa. Como yo a la fuerza tengo que ser misionero o evangelista, es medio vergonzoso, porque mi don es otro. Eso es algo también bueno para aprender, que hay varios tipos de misioneros, pero evangelistas no son todos. Algunos son llamados a ser misioneros, otros quizás a ganar buen dinero
a sostener su familia y a mandar. Nunca olvido una pareja allá por Seattle. Era un hombre que estaba bien metido en Boeing. Era un hombre que fácilmente era un multimillonario. Pero tenía una casa sencilla, un auto con demasiadas millas y salían en vacaciones para visitar a misioneros y a Mm, cuidar sus hijos por un par de semanas. Esa era su vacación de él. Y mandaban dinero a no sé cuántos misioneros, incluyendo a mi familia. Y era una gran cosa, un hombre que tenía la vida hecha, pero él probablemente agarraba y mandaba 90% de su salario al otro lado del mundo para ayudar a las misiones. Eso es algo otra vez, un llamado especial para esa persona. Pero todos, en una forma u otra, deberíamos ayudar las misiones, porque el que va necesita al que se queda para trabajar en conjunto. Y otra cosa es que entender que nuestra sociedad donde vivimos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, son nuestra misión. No es misionero que cruza fronteras solamente, es una mentalidad misionera de decir, Cristo va a volver pronto, ¿cómo nos va a encontrar? mm. ¿Verdad? Fantástico. Muchísimas gracias, Christopher, y por aportar y apoyar a comprensión de los tiempos, estas 3 semanas, 3 tandas de conferencias muy, muy edificantes y sí, nos anima a pensar más allá y no olvidar nuestra historia de 2000 años y Ujú. cómo se ha desarrollado la historia de Dios en el mundo. Y Amén. los humanos, aunque a veces fallaron, Dios no paró de hacer lo que tenía que hacer. En este tiempo de Navidad, recuerdo a Mm, Zacarías que entró al templo, tiene un encuentro con el ángel, finalmente como que su oración es respondida y él responde es con dudas. Y bueno, ujú. menos mal que las dudas de Zacarías no frenaron el plan de Dios. Y si nosotros hoy metemos la pata, Dios no frena su propósito, su plan, Él va a llegar bien al Amén. final. Lo único que yo digo es que yo quiero ser parte de su plan y ojalá que todos los que están Amén. escuchando estos videos también consideren eso, ¿no? Que a quién Sí. enviaré y que podamos decir, Señor, Amén. heme aquí, ya quiero ir y yo quiero hacer lo que tú quieres Amén. que yo haga. Amén. Gracias, Christopher, y Sí. Dios te bendiga y a todos, bendiciones y gracias por estar acá y hasta una próxima. Atentos a comprensión de los tiempos.